tardes. Ya hemos dejado los 3 minutos de cortesía. Bienvenidos a los 34º encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Tiene la palabra la Justicia de Aragón. ¿Está esto? Sí, yo creo que sí. Sí, se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Bueno, muchísimas gracias, señor decano, por ampararnos siempre. Primero, por tu nombramiento, porque estás aquí y es tu primer foro. Y es un placer compartirlo contigo y también por el acogimiento que siempre hacéis para estos encuentros, ¿no?, que consideramos de la máxima relevancia y de la máxima importancia para todos los que amamos el derecho y sobre todo nuestro derecho propio. Me dicen que no se oye. Perdón, me lo acercaré un poquito más. Sí, muchas gracias. Bien, hasta ahora solamente me he limitado a darle las gracias al decano por su llegada al colegio como decano y por su amparo siempre a este encuentro entre juristas que nos preocupa nuestro derecho propio y que para la justicia de Aragón es algo muy importante. Bien, la verdad es que es un placer para mí inaugurar y celebrar, porque para mí esto es una celebración y una alegría, una nueva edición de los encuentros del Foro de Derecho Aragonés que inicialmente pusieron en marcha, ¿no?, nuestro querido Carlos Carnicer y el que fue el primer justicia de la democracia, Emilio Gastón. Y digo que es una alegría porque es que me proporciona un gran optimismo y energía ver que tras más de 30 años, 34 encuentros, ¿verdad?, seguimos reuniéndonos, tanto instituciones como corporaciones, como profesionales del derecho, y nos reunimos para analizar de modo serio cuestiones importantes de nuestro derecho civil y en ocasiones a veces también de nuestro derecho público. Y precisamente la sesión de hoy, la primera sesión de esos encuentros, presenta una naturaleza mixta, porque lo que vamos a analizar o vamos a poner en relación es la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y también de las entidades locales de nuestra comunidad con nuestras instituciones forales. Y ciertamente es un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de realismo, ¿no?, valorar cuál es la postura de nuestra normativa tributaria y a la hora de concluir si permite, facilita o no el desarrollo y la aplicación de las posibilidades que nos ofrece nuestro derecho foral. Piénsense que una determinada opción tributaria puede afectar a los derechos de los aragoneses a celebrar pactos sucesorios, y lo que puede tener consecuencias directas en la sociedad y nuestras instituciones, ¿no? De ahí que a mí me parece del máximo interés este primer encuentro y que va a correr a cargo, en primer lugar, de Antonio García Gómez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, también de Sara López Garballo, letrada del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, y de Ramón Alejandro Valet, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón. A todos ellos, desde aquí ya, muchas gracias. La segunda sesión del foro va a girar en torno a la función casacional de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. También, si me permiten, daré la enhorabuena públicamente al nuevo presidente aquí presente, querido Juanjo. Enhorabuena por tu nombramiento y te deseo los mayores éxitos en el desarrollo de tu tarea. Bien, sabemos que en determinados momentos históricos fue una reivindicación de los foralistas contar con un Tribunal Superior de Justicia propio, nuestro, para interpretar pues, nuestros derechos forales. Hoy contamos con este tribunal, es decir, con la Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que perteneces, presidente, y desde la Justicia seguimos con muchísimo interés lo que son vuestras resoluciones y creemos que es muy oportuno reflexionar sobre cómo puede mejorarse la regulación de este remedio procesal, de este recurso procesal ante este alto tribunal, tan importante para unificar lo que es la interpretación del Código de Derecho Foral de Aragón. En este caso, hablará en segunda sesión de este encuentro y correrá a cargo de Javier López Sánchez, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Zaragoza, de Fermín Hernández Gironella, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y de Gabriel Morales Arruga, letrado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, abogado del Estado en excedencia y socio actualmente de Cuatro Casas. Gracias también a ellos. En su momento serán reiteradas. Bien, y la tercera y última sesión va a tener lugar, en este caso, en el precioso Salón de Justicia del Ayuntamiento de Huesca y versa sobre una de las características de nuestro derecho propio, que es la libertad de pacto en el ámbito de las capitulaciones matrimoniales. Yo creo que es importante valorar cuáles son los límites a la hora de acordar estipulaciones y para ello contamos con la intervención del notario Fernando Ruiz Morollón, que ha escrito una monografía sobre el particular y que fue premiada por la Cátedra de Derecho Foral. Aquí tenemos también a la presidenta Carmen.
creada en la Universidad de Zaragoza con el apoyo de las instituciones aragonesas, pero también contaremos con la inestimable participación de Pedro Santiago Jimeno Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial de Huesca, y de don José Luis Puello Moy, letrado del Ilustre Colegio de Huesca. Bien, yo creo que es un programa atractivo, muy interesante, y desde aquí les invito a participar tanto como su asistencia como en los debates que puedan suscitarse. Y a tal fin yo simplemente acabar con los recordatorios que suelen ser ya habituales, ¿no?, en estos momentos. El primero tiene que ver con el hecho de que recuerden que las intervenciones se graban, por lo tanto deben saber que si así tienen a bien intervenir, serán difundidas en la web del Justicia, de la institución, del Justicia Aragón. Y en segundo término, yo rogaría que se pusieran en contacto con nuestra institución, quienes quieran acompañarnos, como decía, en ese precioso salón para el tercer encuentro, ¿no?, que tendrá lugar, como digo, en ese precioso Salón de la Justicia de Huesca, porque si hubiera un número suficiente de personas, pues contaríamos con un autobús para facilitar el traslado. Bien, con ello, sin robar más tiempo, quiero dar paso a los ponentes y a todos ustedes. Muchas gracias, en concreto y en especial, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Conchita. Nada, por mi parte, reiterar las palabras de Conchita en cuanto a los agradecimientos a los organizadores, a los participantes. Congratularme también de la colaboración entre las instituciones que supone la propia organización del Foro de Derecho Aragonés, porque la verdad es que yo creo que en este entorno, como en ningún otro, la colaboración entre las instituciones se plasma con un resultado más que brillante, 34 ediciones ya del Foro de Derecho Aragonés. Y solo una pequeña referencia. Yo creo que los temas que se van a tratar en el foro de este año y que acaba de repasar la justicia ponen muy de manifiesto que el derecho aragonés no es algo antiguo, no es algo anquilosado, no es algo estático. Creo que los temas que se han elegido este año, seguro que otros años también, pero me toca presentar la de este año, ¿verdad?, dejan clarísimo que es un derecho perfectamente puesto al día, incluso cuando estamos celebrando este año el centenario, ¿verdad?, del apéndice de 1925, pues en el cual además yo creo que los abogados, en la salvaguarda del derecho aragonés, en la defensa, porque los abogados no somos solo aplicadores del derecho, también lo defendemos, también hemos participado en determinados procesos, incluso legislativos, y en particular en el derecho aragonés, que creo que también se debe poner de manifiesto. Bienvenidos a esta vuestra casa, y que dé comienzo. Gracias. Y bienvenidos. Ahora. Vale. ¿Se me oye ahora bien? No. Ahora. ¿Y ahora? Sí. Bueno, voy a moderar esta primera sesión del foro de este año, que tiene por objeto el tratamiento tributario de la sucesión de la empresa familiar. La empresa familiar es uno de los principales pilares de la economía en Aragón, y uno de sus momentos más críticos se produce cuando se enfrenta a su sucesión, bien por fallecimiento de su titular o por transmisión en vida. Son muchas las empresas que no consiguen sobrevivir a este paso.
El derecho aragonés contiene instrumentos muy útiles para facilitar ese tránsito, pero con frecuencia se encuentran con el obstáculo de las normas tributarias que penalizan la utilización de estos instrumentos. A veces no son tanto las propias normas como la interpretación que se hace de ellas desde la Administración tributaria aragonesa. La aprobación de la reciente Ley 3/2025, que reforma el texto refundido de las disposiciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, ha mejorado en algunos importantes aspectos este tratamiento tributario y su examen es el principal objeto de esta sesión del foro. Voy a hacer una presentación muy breve de los intervinientes por el orden en que van a exponer. En primer lugar, tenemos a Antonio García Gómez, que es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de Zaragoza, de la que es su decano. Es también miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales y del Consejo Económico y Social de Aragón, con muchas publicaciones sobre estas materias. A continuación, intervendrá Sara López Garballo, abogada, especialista en Derecho Tributario, muy especialmente en el impuesto de sucesiones, con ejercicio desde el año 1995, que además ha sido profesora asociada en la Facultad de Derecho y actualmente es colaboradora extraordinaria, que nos podrá dar una visión práctica de la materia. Y concluirá Ramón Alejandro Valet, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y máster por la Universidad de Deusto, actual presidente de la Asociación de Empresa Familiar, que ha sido un importante impulsor de la reforma, por lo que nos podrá hablar de su génesis. Por último, en esta presentación, recordar a los ponentes la importancia de que se ajusten al tiempo limitado de que disponemos. Sería muy conveniente que el tope máximo de la intervención no superara la hora, a poder ser algo menos, para que haya tiempo, como siempre, para hacer un coloquio. Y dicho lo cual, le doy la palabra a Antonio García Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir esta mesa con los ponentes que me van a suceder en el uso de la palabra y con el moderador, el notario Calatayud. Tengo que agradecer en primer lugar a la Justicia de Aragón y al resto de las personas e instituciones que colaboran en los encuentros por haber pensado en mí para esta sesión de hoy. Y como no tenemos mucho tiempo, pues vamos al tema, vamos al lío, como se suele decir. La verdad es que el tema está ahí, el tratamiento tributario de la sucesión de la empresa familiar. Quiero decir que vamos a hablar de derecho aragonés, pero vamos a hablar más de derecho público aragonés que de derecho foral, aunque alguna cuestión habrá que decir sobre los pactos o sobre la fiducia. Pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de derecho público aragonés. No tenemos en nuestro ordenamiento, no contamos con un concepto jurídico de empresa familiar, al menos en un sentido genérico. El hecho de que no tengamos ese concepto y de que sea difícil proporcionar una definición específica de empresa familiar, global, hace que algunos autores se han referido a la empresa familiar como el fantasma del derecho. En una definición muy básica de andar por casa, diríamos que una empresa controlada por personas vinculadas a un grupo familiar y cuya dirección efectiva corresponde a un miembro, que además tiene vocación de continuidad generacional, es una empresa familiar. Lo que sí que tenemos en el ámbito de la exención del impuesto sobre sucesiones es una aproximación a lo que fiscalmente se entiende por empresa familiar, que sería una empresa individual o una sociedad que desarrolla directamente una actividad económica, o bien una holding que gestiona esa participación en entidades que desarrollan actividades económicas, que pertenecen a un grupo familiar, que lo controlan a través de determinados porcentajes, que luego veré, y donde al menos un miembro del grupo ejerce la dirección efectiva, a cambio de una retribución que también es importante, también es significativa. Si nos vamos a los datos, las empresas familiares en Aragón, por ejemplo, el 88% de las empresas aragonesas son familiares, unas 28.000, generan el 70% del empleo privado y el 69% del PIB privado. Pero si vamos al ámbito europeo o al ámbito español, las cifras son también muy relevantes. Los datos ponen, por tanto, de manifiesto la importancia de las empresas familiares en el tejido empresarial europeo, autonómico y español. Decía que una de las notas esenciales definitorias de las empresas familiares es esa vocación de continuidad, esa vocación de relevo generacional. Hasta el punto que un conocido aforismo dice que uno de los problemas claves o esenciales
los tres problemas esenciales, exactamente, de la empresa familiar son la sucesión y la sucesión. Bueno, pues a ello vamos, a la sucesión, a los aspectos fiscales de la sucesión de empresa familiar. A ver. Eso es. En una aproximación también muy lineal a los beneficios fiscales, contamos, como es conocido, los beneficios de la empresa familiar en la exención del impuesto de patrimonio, las que tengan forma individual y societaria. Luego, los beneficios por la transmisión de empresas individuales y de sociedades familiares en el impuesto de sucesiones, sea vía sucesión, sea vía donación. Y bien entendido que la aplicación efectiva de todos este entramado de beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones está muy condicionado porque se cumpla la exención en el impuesto de patrimonio. Es decir, tenemos una remisión de normas entre un impuesto y otro, a veces utilizando términos poco precisos, que hacen que en este marco jurídico sea muy importante acudir a los diferentes criterios de interpretación y aplicación, porque realmente hay muchas zonas oscuras y ha intervenido mucho la jurisprudencia y la doctrina administrativa. Desde muy temprano había un objetivo de la Unión Europea con una recomendación del año 94 a los Estados para que implementasen medidas que garantizasen, aliviasen el coste fiscal en la transmisión de empresas familiares, en esa sucesión o en la donación. El testigo lo recoge en el 96 el legislador estatal, con las reducciones en el impuesto de sucesiones que a las que me he referido antes. Pero en este entierro, nunca mejor dicho, van a tener también cabida las comunidades autónomas, porque a través de las normas de cesión de tributos van a tener competencias en esta materia. En el impuesto de patrimonio, en tres niveles se concibe esa exención de la empresa familiar. Primero, ¿qué actividades tiene que desarrollar una empresa para tener una exención en el impuesto de patrimonio? Pues realizar una actividad económica, fuera de las sociedades patrimoniales. Es la propia ley la que da un concepto legal de lo que son sociedades patrimoniales, las que más de la mitad de su activo sean valores o la mitad de su activo sean bienes no afectos. Hay remisión al IRPF en cuanto a qué se entiende por una actividad económica. Hay una regla especial para las holding, porque las holding quedarían fuera con esta definición. Entonces, bueno, si la sociedad tiene al menos el 5% de voto y lo posee con la intención de gestionar y dirigir esa participación, entonces también quedan dentro. Y hay un régimen particular para el arrendamiento de inmuebles, porque ahí hace falta al menos tener una persona con contrato laboral y a jornada completa para que se entienda que eso es una actividad económica y no unos rendimientos de capital inmobiliario. Segundo nivel, las sociedades familiares tienen que participar en el capital, si es de manera individual, el 5%, y si es de forma conjunta, con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, un porcentaje de participación del 20%. Aquí se incluyen los afines, porque la ley los incluye expresamente. Y además, el sujeto pasivo tiene que implicarse en la dirección de la empresa. Tiene que realizar funciones de dirección y percibir una retribución significativa. Si es una participación conjunta, basta con que eso lo haga una de las personas del grupo. Entrando en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la reducción se regula en el artículo, la de sucesiones está en el artículo 22, es el 95% del valor de la empresa o de las participaciones que estén exentas en patrimonio van a gozar de una reducción en sucesiones. ¿Quiénes se pueden aplicar la reducción? Porque esto es importante. Pues los cónyuges y descendientes del fallecido. Solo cuando no existan podemos ir hasta colaterales de hasta tercer grado, pero solo si no existen. Y luego se va a exigir, bueno, que la participación a la adquisición se mantenga durante un periodo de años, que van a ser 10. Importante, la interpretación que hace la Dirección General de Tributos es que esta reducción la pueden aplicar todos los causavientes que cumplan los requisitos de parentesco, es decir, los cónyuges y descendientes, aunque sea luego uno el que se adjudique en la partición en la empresa. Es decir, no está pensando tanto en el relevo generacional, de manera que si la partición va a acabar en uno, ese se practica la reducción. No, se la van a practicar todos en la medida en que no haya hecho la partición el testador, lógicamente. Bueno, aquí se me olvidó de decir que son el cónyuge y descendientes, punto, sin afines. Porque aquí la ley no incluye a los afines cuando el otro los ha incluido expresamente. Entonces aquí entiendo que no los incluye. Aparte que el parentesco se habrá extinguido con la extinción del vínculo matrimonial. En donaciones, los requisitos son más exigentes. La reducción la pueden aplicar, la reducción es la misma, del 95%, el cónyuge y descendientes del fallecido, aquí no se extiende a nadie más. Estoy en el ámbito estatal, pero se exige que se jubile el donante, que cumpla 65 años, que el donante deja de ejercer funciones de dirección de verdad, es decir, que las deje de ejercer, no se entiende la mera pertenencia al Consejo de Administración, pero tiene que dejar de dirigir la empresa, y el donatario tiene que mantener al adquirido e involucrarse, es decir, que la sociedad siga siendo una sociedad no patrimonial,
y involucrarse en la dirección. ¿El requisito común para todos? Bueno, pues que mantenga la adquisición y que no den lugar a una minoración sustancial del valor. ¿Cuál es el principal problema que vemos? Que vamos a detectar diferencias esenciales y sustanciales entre donatarios, entre causavientes y entre patrimonio y sucesiones. A veces unas asimetrías que son difícilmente justificables. Por ejemplo, se exigen mucho más requisitos antes de morirse que a los causavientes o antes de donar al donante. Está claro. También al donatario se le exige que mantenga la exención en el impuesto de sucesiones, o sea, que mantenga la exención en el impuesto de patrimonio, es decir, que se involucre en la dirección, que la empresa no pase a ser una entidad patrimonial. A los causavientes no se les exige todo eso. En el sentido contrario, para los donatarios, si no hay descendientes, esto no pasa, o cónyuge, no pasa a otros parientes más cercanos, como pasa en sucesiones. Es decir, hay diferencias en este caso. Y también hay diferencias en relación con la consideración del grupo familiar. La exención en patrimonio alcanza a el grupo hasta los colaterales del segundo grado. En sucesiones, cónyuge y descendientes se aplica la reducción, salvo que no haya. Con lo cual, imaginemos una entidad familiar de 3 hermanos, dueños de la empresa. Muere uno, los otros 2 no tienen reducción. Sus hijos sí, pero los otros 2 no tienen reducción, porque no son ni el cónyuge ni los descendientes. En sentido contrario, muere el causante sin descendientes. Como no tiene descendientes, pasa hasta los colaterales de los sobrinos. Pueden practicar la reducción en sucesiones, pero no tendrán derecho a la exención del impuesto de patrimonio, porque son de tercer grado. Es decir, vemos que la normativa crea unas asimetrías que a veces, bueno, pues que no son fácilmente entendibles, ¿no? Decía que hay muchos problemas de interpretación de las normas precisamente por esas conexiones constantes entre un impuesto y otro, y porque son impuestos que utilizan términos a veces muy poco precisos, conceptos jurídicos indeterminados, y eso ha dado lugar a muchos problemas de interpretación. Hay un criterio del Supremo, una sentencia del 26 de mayo de 2016, que dice: ante la duda, interpretación finalista de la norma, en pos de que se facilite la aplicación del beneficio fiscal, que para eso está. Eso se opone a veces a la interpretación un tanto cicatera que hacen las administraciones tributarias, como todos sabemos. Es decir, ellos están más a lo gramatical que a esa interpretación finalista. Bueno, y ahí tenemos ese conflicto. Hay una habilitación normativa. Esto lo había pasado yo antes. Bueno, ahora voy a pasar a la intervención de las comunidades autónomas para dar paso a lo que pasa en Aragón. A ver, la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, la LOFCA, y la ley que establece el sistema de financiación de las comunidades autónomas, la que desarrolla la LOFCA, lo que dicen es que las comunidades autónomas pueden intervenir en el impuesto de sucesiones. ¿Cómo? Mejorando las reducciones estatales y estableciendo sus propias reducciones y sus propias bonificaciones. ¿Lo han hecho? Sí. Casi todas, o por no decir todas. Y lo han hecho en sentido más favorable a ampliar la reducción hasta el 99%, algunas hasta el 100%, e incluso, en algunos casos, lo que van haciendo es que lo aplican en la cuota, ya no en la base, sino como tenemos Cantabria, Baleares o Castilla-La Mancha, lo hacen en la cuota directamente. Por lo tanto, ya vemos que las diferencias de tributación van a ser sensibles. Y además, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Suavizar los requisitos estatales. Oiga, no hay que llegar al 20%, bastará con el 10%. Vamos a ampliar el grupo hasta el 4º grado. Vamos a rebajar la edad del donante, no, que no cumpla 65, vamos a hacerlo antes. Vamos a reducir el periodo de mantenimiento, que no espere 10 años, oiga, a los 5 ya será suficiente. Todo esto lo van haciendo las comunidades autónomas. Importante, punto de conexión que atribuye el rendimiento a una o a otra. Hay que estar a la residencia del causante en sucesiones y a la residencia del donatario, salvo de inmuebles, en donaciones. Eso, y la residencia se determina en función de donde ha estado, o sea, los 5 años anteriores al del devengo, donde ha residido mayor número de días el contribuyente. Bueno. Vamos a la ley, a la normativa aragonesa. Lo ha dicho el notario Calatayud, la ley 3/2025, 27 de junio, llamada de apoyo fiscal a la empresa familiar, no es una ley autónoma, modifica los artículos del texto refundido dedicado a la tributación de la empresa familiar, las reducciones que teníamos allí, ¿no? Y como declara entró en vigor el 8 de julio, por tanto se aplica a las situaciones posteriores al 8 de julio. Como su objetivo está en la exposición de motivos, aportar certidumbre y seguridad jurídica. Oiga, estamos en una materia donde la planificación fiscal es esencial y tenemos un marco jurídico muy inseguro. Bueno, por tanto, vamos a tratar de dar certidumbre. ¿Lo hace el legislador aragonés? Sí, lo hace. Lo hace en algunas cosas que enseguida voy a comentar. Pero es verdad que no lo puede hacer en todo. Para empezar, no puede actuar en el impuesto de patrimonio. Eso no es su competencia suya.
y haría falta actuar en el impuesto de patrimonio. Hasta ahí no ha llegado. Pero en su ámbito de aplicación sí que avanza. En general mantiene los parámetros anteriores de la reducción anterior, es decir, aquí el 99% en lugar del 95%, la composición del grupo familiar es el 10%, no hace falta llegar al 20%, los colaterales hasta el cuarto grado, el grupo se amplía también, el periodo de permanencia es de 5 años, menos que el estatal, y en empresa individual la donación está abierta. Aquí da igual lo que tenga el donante, da igual que sean parientes o no los que reciben la donación, quiero decir, aquí tenemos una donación que es pionera, digamos, en el mapa autonómico español. Está pensando sobre todo en las zonas rurales y en garantizar esa continuidad, ¿no? Beneficiarios de las reducciones en Aragón. Cónyuge descendientes. Ahora bien, si no los hubiera, hasta colaterales ascendientes y colaterales hasta el tercer grado. Como en el Estado, en sucesiones, y mucho más que el Estado porque en donaciones no lo admite. ¿De acuerdo? Para empresa individual, totalmente abierta. Y luego aquí tenemos además una redacción autónoma completamente distinta para cuando la donación de participaciones es a personas fuera del cónyuge de descendientes, bajo condiciones mucho más exigentes, mantener el nivel de empleo, que tengan trabajadores, etc. Bueno, importante, las reducciones ya no son de mejora, son propias, son de la comunidad autónoma. Eso le da autonomía a Fran Pozuelo para poder interpretar las normas, ¿no? El director general de TURS puede interpretarlo como son de la comunidad autónoma. La administración tributaria las podrá interpretar. Muy bien, y eso tiene sentido, más fácil. Coordina además todo el sistema, que antes unas eran de mejora, otras eran propias, mucho mejor así. Todas son propias. Ahora bien, son propias incompatibles con las estatales. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? ¿Qué tiene que hacer el sujeto passivo? Optar. ¿Pero cuándo tiene que optar? En periodo voluntario de declaración. Lo deja claro la ley. Tendrá que optar en periodo voluntario de declaración. Pero es más, no solo dice eso la ley. Dice, como no opte en periodo voluntario, como esta reducción depende de que se cumplan requisitos posteriores al devengo, es decir, que cuando el periodo de permanencia usted tiene que cumplir una serie de requisitos, si en periodo voluntario no dice nada, la ley entiende que renuncia a la reducción, a todas, que no puede aplicar ninguna, que renuncia a la reducción, porque no ha dicho nada en periodo voluntario. Claro, como diciendo, usted no asume el compromiso de todo lo que tiene que hacer después, pues en tanto renuncia. Bien. Entiendo que el legislador aragonés lo puede hacer, establecer su reducción y establecer sus requisitos. Pero yo tengo mis dudas, las he tenido siempre, no ahora, las he tenido siempre de que no estemos invadiendo competencias estatales, porque la reducción en la ley estatal no dice que tenga que hacerse en periodo voluntario, ni dice que sea una opción, dice que es una reducción que se aplica y punto. Entonces, con eso el legislador aragonés lo que está haciendo es vedar la posibilidad de que se aplique fuera del periodo voluntario. Es decir, imaginemos un contribuyente que declara un mes después, no ha hecho nada. Pues no le van a dejar aplicar ni una ni otra. Insisto que yo siempre he tenido mis dudas de que eso pueden hacerlo respecto a la estatal, no respecto a la autonómica. Que podamos estar invadiendo competencias, un feudo ajeno, ¿vale? Bueno, vamos al momento temporal en que hay que cumplir las condiciones para aplicar las reducciones. Aquí tenemos un problema que son los distintos devengos de un impuesto y de otro. ¿Cuál es el problema? Sucesiones es un impuesto instantáneo. Se produce en el momento de la donación, el devengo en el momento de la donación o en el momento de la sucesión, del fallecimiento. Pero patrimonio es un impuesto periódico. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que cumplir los requisitos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Tenemos doctrina de la Dirección General de Tributos Estatal diciendo que en el momento del devengo de sucesiones, que es lo más lógico, es decir, cuando se devenga sucesiones, con la donación o con el óbito. Bien, y si hay que tener como referencia un periodo temporal, porque hace falta un lapso, pues de 1 de enero al devengo. Ahí todo de acuerdo. La reforma aragonesa da un paso más para favorecer la aplicación de la reducción. Empresa individual. Los bienes o derechos han podido estar exentos o han tenido que estar exentos en cualquiera de los 2 años naturales anteriores al fallecimiento. En cualquiera de los 2. En uno o en otro. No tiene que estar en los 2. Eso favorece. También favorece que en participaciones, que aquí sí que se acoge al devengo, porque en el otro caso no se acoge al devengo, sino a un periodo, año natural, 31 de diciembre del año anterior, participaciones, el criterio es el devengo, pero en el caso de cumplir los requisitos de dirección, que es lo importante, las labores directivas, se pueden cumplir tanto el año del devengo como el año anterior, en cualquiera de los 2 también. Eso favorece la aplicación de la reducción. En materia de participación, de transmisión de participaciones, voy a pasarlo más deprisa. Lo que quiero decir es que aquí
Me voy a detener un poco en el tema de las funciones de dirección que se le exigen. Creo que es un concepto bastante difuso, un concepto complicado. La Dirección General de Tributos ha dejado muy claro que no hace falta ser socio, ni siquiera hace falta ser administrador, pero hay que dirigir y hay que demostrar que se dirige, que se toman decisiones. Claro, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que, bueno, que algunas empresas igual quieren profesionalizarse y decir, oiga, que venga un externo y que me dirija la empresa, que yo soy el empresario y tomo 3 o 4 decisiones estratégicas, pero esto lo dirige un profesional. Pues mal, porque va a tener problemas para aplicar la reducción y la exención, porque va a tener muchos problemas de prueba. Te exigen tener funciones directivas, pero el administrador es otro, el director general es otro, no sé qué, problemas. Es decir, que en eso no lo tiene en cuenta nadie. Y son entidades cuya actividad económica, dirección y control radiquen en Aragón, ¿vale? Ahí hay una regla, pero voy a pasar deprisa, se ha establecido una regla para las holding en el sentido de favorecer que se entiende que la holding controla y dirige la gestión en la participada. Se ha establecido una presunción de ius tanto por parte del legislador estatal, el legislador aragonés, que favorece los problemas de prueba que había hasta ahora. Bueno, en el caso de donación de participaciones, la edad mínima pasa de 65 a 60 años. Si el donante, voy a pasar aquí, la edad mínima pasa de 65 a 60 años. Si el donante venía ejerciendo labores de dirección, no las tiene que dejar. En el Estado se exige al donante que se aparte. En la comunidad autónoma no se exige al donante que se aparte, puede seguir involucrado en la empresa. Y el donatario tiene que estar involucrado en la empresa, cosa que es lógico. Hay relevo generacional, es bastante lógico que le exijan involucrarse en la empresa. Eso tiene todo el sentido. Y en los grupos familiares, las funciones las funciones y las remuneraciones basta con que las lleve a cabo una persona del grupo, distinta del donante. Pero todos tienen derecho a la reducción. Eso es importante también. En el caso de empresa individual, ya he dicho, porque quiero pasar deprisa de este asunto, que está totalmente abierta, no hace falta tener una edad concreta por parte del donante y el donatario puede ser cualquiera, no hace falta ser un pariente más o menos cercano, ¿vale? Está pensando claramente en la continuidad de los negocios, en las microempresas, en las zonas rurales, la verdad es que dando la máxima facilidad en este caso. ¿Cuál es el problema que vamos a tener aquí? Eso le pongo el toro en suerte, si me lo permiten, a mi compañera Sara, que vendrá después. El problema que tenemos en el IRPF, claro, porque no se cumplen los requisitos de la exención, no se cumplen los requisitos de la reducción en sucesiones, solo los aragoneses. Veremos a ver qué pasa con la plusvalía. Bueno, ahora entramos en un tema que ya sé que es un tema un poco farragoso, pero tengo que decirlo porque es muy importante. A los empresarios esto les importaba mucho y es un tema muy importante de la normativa aragonesa. Bien, ¿qué valor hay que tomar para la exención y qué valor hay que tomar para la reducción? Para la exención, ¿cuál es el valor que está exento? Bueno, el valor, ¿qué es el valor? ¿El valor de la empresa? ¿Cómo se valora? No, solo los activos necesarios si es empresa individual y si es societaria, las participaciones son en la medida que reflejen el valor de los activos necesarios, es decir, la proporción de los activos necesarios sobre el patrimonio neto. Solo eso es lo que está exento. La pregunta es, ¿eso se traslada a sucesiones? La respuesta, Dirección General de Tributos, TEAC, Tribunal Supremo, sí, por supuesto. La finalidad es la misma y se traslada a sucesiones también. Entonces, solo los activos necesarios o el porcentaje que representan las participaciones es lo que forma parte también de la reducción. Tenemos una sentencia muy importante del 10 de enero del 22 del Supremo que dice que en relación con los bienes afectos, claro, hay que ir caso por caso para determinar la afectación o no de los activos. Quiero decir, si se justifica que un activo tiene fines empresariales, es decir, sirve a la actividad económica, en la medida en que sirva estará afecto. En la medida en que se considere ocioso o no sirva, la Administración puede considerar un afecto. Ellos saben mucho, lo dirá Ramón, de los excedentes de tesorería. Es decir, ¿cuánta tesorería necesita una empresa para funcionar? ¿Qué sabrá el inspector, verdad, Ramón? Bueno, pues el inspector le va a decir, esta tesorería es muchísimo, sobra la mitad. ¿De acuerdo? Considerando que esa parte, hay que ir caso por caso, no está afecta a la actividad. ¿Qué hace Aragón? Bueno, primero voy a decir que para evitar, conectado con lo anterior, para evitar la patrimonialidad sobrevenida, es decir, para evitar que todos los beneficios que vaya acumulando la empresa y las reservas, con eso va adquiriendo valores o bienes, todo eso le pueda convertir a la empresa o a la sociedad en una entidad patrimonial, porque no lo ha reinvertido, es decir, no lo ha distribuido, lo va acumulando, lo va teniendo en tesorería, lo va teniendo en cuentas, lo va teniendo en activos.
Claro, de repente puede llegar un año en que, oiga, si nos hemos convertido en una patrimonial, pues para evitar eso hay una regla en el impuesto de patrimonio, considerando que todos esos activos adquiridos cuyo precio de adquisición no supere los beneficios, las reservas de los últimos 10 años, eso no se considera un bien no afecto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no lo considera afecto, es decir, no sale de la exención, pero no los considera afecto. No se reputan como no afectos. Por esto no sale usted de la exención. Ahora bien, no forma parte de la valoración, no forma parte del quantum exento, que es distinto. ¿De acuerdo? Y además, la Dirección General de Tributo Estatal dice, ojo, y la tesorería no te sirve para esto. Es decir, que no me puedes decir que has acumulado durante 10 años y lo tienes en tesorería porque no me sirve. Bueno, en el caso de las holding dice que se asimilan a estos beneficios no distribuidos los dividendos percibidos de la filial que deriven el 90% de actividades económicas. Y además, la Dirección General de Tributos lo amplía incluso a las plusvalías derivadas de la transmisión de su participación de la participación en las filiales. ¿De acuerdo? Voy a pasar. ¿Qué no pasa esto? No sé por qué. Ahí. ¿Qué ha hecho Aragón respecto a eso? ¿Qué ha hecho Aragón respecto a eso? Bueno, primero, regla de valoración, la misma. Oiga, muy claro, la ley aragonesa lo deja muy claro. Solo en la medida que sean activos afectos, solo en las participaciones en la medida que sean activos necesarios. Ahora bien, tiene una regla de la patrimonialidad sobrevenida mucho más interesante, porque aquí en Aragón se asimilan los activos necesarios, la tesorería, los activos representativos de la participación en fondos propios de entidades o cesión de capitales, es decir, las participaciones, los valores, las cuentas, los préstamos, todo eso que no sobrepase el importe de las reservas o de los beneficios no distribuidos en 10 años, eso se considera afecto. Se asimilan también los dividendos en el caso de las holding. Bueno, esto da un paso más allá, porque confiere seguridad jurídica. Aquí no es que se considere no afecto, sino que se estima afecto. Forma parte de la base de la reducción. Y esto le da mucha seguridad a los empresarios. Pero además incluye la tesorería, cosa que no está incluida en la exención del impuesto de patrimonio. Y es importante. ¿Cuáles son los peros? Se refiere a participaciones y no a empresas individuales. Se ha hablado de valor contable y no de otro. Y la regla se ciñe solo a esos bienes, no a otros, solo a esos. Incluye a los dividendos, pero no incluye a las plusvalías. Insisto que aquí podría entenderse que vía interpretación de la Dirección General de Tributos en Aragón también se deberían admitir. Y yo creo que nuestra Administración es favorable a admitirlo también por esa vía. Muy rápido sobre el mantenimiento de la adquisición durante el periodo de permanencia. Básicamente, ¿qué se exige? Que durante los 5 años se mantenga el valor. Se pueden sustituir unos bienes por 8, pero se mantenga el valor de lo adquirido. ¿De acuerdo? Y lo que dice la ley es que se mantenga sustancialmente el valor. Es decir, no puede haber actos de disposición que den lugar a una minoración sustancial del valor. ¿Qué es sustancial? Otra vez, concepto jurídico indeterminado. Es decir, otra vez tendremos que luchar con la Administración para ver si se ha producido esa minoración del valor por un acto de disposición, si es sustancial o no. ¿Qué es sustancial? No lo sé, dígamelo usted. Estamos otra vez con esos problemas. Quiero oír que en Aragón no se pierde la reducción cuando hay operaciones de reestructuración entre el grupo familiar. Es decir, cuando un causamiento transmite a otro la participación, que se haya beneficiado o hubiera podido beneficiarse de la reducción. Y mantiene lo recibido hasta la finalización del plazo de 5 años. Es decir, si un descendiente le transmite a otro hermano, que también se ha podido beneficiar de la reducción, le transmite lo adquirido, esa participación, pues bueno, en ese caso se entiende que es una operación de reestructuración y no se pierde la reducción. Ahora, depende de lo que haga el primer adquirente, depende de lo que haga el segundo adquirente, que pierden la reducción todos. O sea, que eso hay que tener mucho cuidado. Porque en cuanto se incumplen las condiciones de permanencia, hay que pagar con interés de demora la cuota y se pierde el beneficio en su totalidad. Aquí no hay proporcionalidad. Esto es muy relevante también. Y ya me voy al derecho privado aragonés. Me voy a los pactos sucesorios. ¿Se utiliza la empresa familiar para pactos sucesorios? Primero, voy a hablar de dos, básicamente para la transmisión de empresa familiar: pacto de presente, pacto que se nombre tan bonito para después de los días. ¿Vale? Pactos de presente, pactos para después de los días. Los que delegan los efectos de transmisión a la muerte o los
entregan a la muerte del instituyente o los que los tienen en el momento de la suscripción del pacto o antes de la muerte del instituyente, que son los de presente. ¿Qué pasa en los de presente? Los más problemáticos. Muy difícil encaje la norma tributaria. ¿Por qué? Es un contrato sucesorio, naturaleza sucesoria, pero no hay muerto. No hay muerto. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta 2021 tenían un régimen absolutamente privilegiado, pero absolutamente privilegiado. Voy a ver, que me parece que estoy hablando y no he pasado ya la diapositiva. Ahí. La estoy viendo yo, pero perdonadme, pero no la he pasado. Bueno, ahí está. El pacto sucesorio. Bien. Digo, hasta 2021 tenía un régimen muy privilegiado. ¿Por qué? Porque era una figura, sobre todo, muy utilizada en Galicia, en Cataluña y en Baleares, así muchísimo. Las razones eran las siguientes. Naturaleza sucesoria. Se aplican las normas del impuesto de sucesiones. Los beneficios fiscales mayor que en donaciones. Pero es que además no se le aplica la regla de acumulación de donaciones. Esa no se le puede aplicar, porque no estaba previsto. Entonces, a diferencia de las donaciones y a diferencia de las sucesiones, se podían hacer todos los pactos seguidos que no se acumulaban. ¿Qué pasaba en renta? Que tiene naturaleza sucesoria. Por tanto, el transmitente, el instituyente a través del pacto sucesorio, plusvalía del muerto, exención en el impuesto sobre la renta. El adquirente tenía un valor actualizado. No se subrogaba el valor original del instituyente del bien, sino que actualizaba su valor. Si lo vendía al día siguiente, al mismo valor de sucesión, del pacto, no tenía plusvalía. Por tanto, habían proliferado muchísimo. ¿Qué hay? En el 2020-2021 hay una especie de medidas de lucha contra esto. Primero, la Ley de Medidas Fiscales de Prevención del Fraude Fiscal, en el año 21, suprime, por ejemplo, de la acumulación de donaciones. Ahora los pactos sucesorios también se aplica la acumulación. Era totalmente lógico, no podían quedar fuera. Pero se le aplica una regla antiabuso en el IRPF. Oiga usted, actualiza valor si compra del instituyente, adquiere del instituyente, actualiza valor. Pero si lo vende antes de 5 años, ya no lo actualiza, se subroga en el valor histórico. Una norma antiabuso que tiene sentido. Ahora bien, más grave es lo que hace la Dirección General de Tributos Estatal en el año 2020, con 3 consultas seguidas del mismo año. Hace lo siguiente: pactos sucesorios de presente, empresa familiar, naturaleza mortis causa. ¿Qué beneficios se aplican? En principio, sucesiones. Ahora bien, vamos a leer. No hay muerto. No se pueden aplicar los de sucesiones. No hay muerto. Sigues leyendo y dices, bueno, pues eran los de donaciones. Pues no, tampoco. Porque resulta que no se puede aplicar por analogías. Es una analogía prohibida. No es una donación, es mortis causa. Por tanto, tampoco. Con lo cual, ninguno. Desde el 2020 en el Estado, los pactos sucesorios han muerto en ese sentido. Porque no pueden aplicar ningún beneficio fiscal. Más vale que te pillen los de la comunidad autónoma. ¿Qué hace nuestra Dirección General de Tributos cuando la competencia es suya y te has acogido a sus reducciones? Decir, bueno, según la Dirección General de Tributos regional, el criterio en una consulta del año 2018 es, no, los pactos sucesorios se le aplican los beneficios de las donaciones. Se parece mucho a una donación, ya sé que no es igual y que civilmente no lo es y que en naturaleza tampoco fiscal, pero a los efectos de las bonificaciones y reducciones se le aplican los de donaciones, que no me parece mala solución. De esa manera se cargan la doctrina de la Dirección General de Tributos Estatal. Aquí se les aplica esos. ¿Que podía aplicarse los de la sucesión? También. Pero insisto que no me parece mala solución. ¿Y qué hace la ley? Eleva ese criterio de la consulta a la ley. Ahora está en la ley. Y ya lo tenemos. Sigue siendo muy beneficioso en Aragón, porque tenemos las ventajas de las donaciones, que son muy parecidas a las de las sucesiones, no son iguales, pero son parecidas, y luego tenemos sigue siendo una ventaja en el impuesto sobre la renta, porque ahí sigue manteniendo la naturaleza mortis causa y la plusvalía. Si yo hago una donación de empresa familiar, el donante tiene exención, pero el donatario se subrogan los valores históricos. Si yo lo que hago es un pacto sucesorio, el instituyente tiene exención de la plusvalía. Pero es que el donatario actualiza valores, salvo que los venda 5 años, pero no los va a vender, porque además empresa familiar es el periodo de permanencia. Quiero decir que yo lo veo favorable, la normativa tal y como está ahora. No sé si ya la idiosincrasia de los aragoneses para hacer pactos sucesorios, eso ya no me entro, pero que la normativa no está nada mal. ¿Qué pasa con los pactos para después de los días? El problema es otro. Aquí es otro. Fiscalmente, problema cero. Oiga, si se muere, cuando se muere, pues se debe el impuesto y ya está. Y el encaje es fácil. ¿Cuál es el problema? Antes. El problema es antes. Hemos hecho un contrato donde hemos hecho la ordenación sucesoria, donde ha habido la aceptación por parte del heredero y
de repente viene el Estado y dice, bueno, aquí la comunidad autónoma, y dice, actos jurídicos documentados. Claro, hemos elevado a escritura pública, incluimos bienes, inscribirse en un registro público, tiene cosa valuable, bueno, pues se cumplen los requisitos de actos jurídicos documentados, con alguna excepción. Actos jurídicos documentados, documentos notariales, la cuota gradual no se devenga cuando el acto está sujeto a sucesiones o a las otras dos modalidades, o sucesiones, donaciones, o las otras dos modalidades del impuesto, es decir, a transmisiones patrimoniales onerosas o a operaciones societarias. ¿Qué hace la Dirección General de Tributos regional? Porque la estatal aquí dice que no hay sujeción a la estatal aquí y la catalana dicen que no hay sujeción a actos jurídicos porque entienden que el pacto en sí que está sujeto a sucesiones. Otra cosa es que no se ha devengado todavía, pero el sujeto está. Aquí no. Aquí lo que se dice el criterio es, mire, cuando se ha devengado el pacto no hay sujeción a ningún impuesto todavía. Por tanto, actos jurídicos documentados. ¿Qué hace ahora la ley? Yo insisto, para mí aquí sí que el criterio aragonés es muy riguroso, muy formalista, muy poco apegado a la finalidad y muy apegado a la literalidad. Yo creo que el impuesto, claro que está sujeto a sucesiones, otra cosa que no se ha producido el devengo, como ocurre en tantas otras situaciones, ¿no? ¿Qué hace ahora la ley? Eleva el criterio administrativo a rango, pero claro, no puede decir que está sujeto, porque eso no es competencia suya, es competencia estatal. ¿Qué dice? Indirectamente, lo bonifico al 75%. Establece una bonificación al 75% porque da por hecho que lo he sujetado antes. Y es lo que hace la ley aragonesa. Bonificar estos casos, la cuota de actos jurídicos, al 75%. Eso es lo que hace la ley. Bueno, que ya estoy terminando, no se preocupen, que no les canso nada más. Muy brevemente sobre la fiducia, muy brevemente. Aquí lo que hace la ley es algo que beneficia a todas las fiducias, no a la de empresa familiar, a todas las fiducias. Es decir, elimina el artículo 133 que lo decía era que los beneficios fiscales aplicables eran los que hubieran en el fallecimiento del causante. Claro, los que tenían en las fiducias en el momento del fallecimiento del causante eran unos, muy pocos, y los que tienen ahora son muchos y muy buenos. Por tanto, si ahora hay ejecución fiduciaria, se le tenían que aplicar los de antes. Eso se lo han cargado. Lógicamente, ahora hay que estar a los vigentes en el momento de la ejecución fiduciaria, en el momento del devengo. Con lo cual, se le van a aplicar los beneficios fiscales los que existan en el momento de la ejecución de la fiducia, no los de la muerte del destituyente o del causante. Esto es beneficioso, creo, para todas las fiducias. Pero, ¿qué pasa con la fiducia y la empresa familiar? Pues que es muy difícil encajarla. O sea, es que es muy complicado. O sea, claro, el régimen está pensado para garantizar el relevo generacional. Tenemos un montón de normas para antes del fallecimiento, otro montón de normas y requisitos para después del fallecimiento, pero no tenemos nada para en medio. ¿Dónde encajamos la fiducia? ¿Cuándo tiene que cumplir los requisitos? Si la ejecución fiduciaria no se ha producido, está en ese momento sin ejecutar, pendiente de ejecución. Claro, esto no encaja en la ley, ni en la aragonesa ni en la estatal. Entonces, hay muchos problemas de aplicación. Al final, tiene que ser caso por caso, donde interprete, claro, fallecimiento no existe, hasta ejecución no se ha producido el devengo, el fallecimiento sí existe, pero hasta ejecución no se ha producido el devengo, ¿qué hay que esperar? Hay un interín en medio, es decir, muy difícil aplicarlo en el esquema que tenemos. Bien, con eso termino. Simplemente quería decir, he querido poner de manifiesto, he intentado ver todo lo rápido que he podido, se lo digo al moderador. A ver. He intentado, insisto, y todo lo rápido que he podido en ese sentido, he intentado poner de manifiesto una cuestión, y es la importancia de la planificación fiscal en este ámbito. Muy importante, ¿por qué? Porque contamos con ese panorama tan oscuro, tan poco claro, y por tanto contar con un asesoramiento profesional especializado creo que es muy relevante. Para destacar lo importante de esta planificación, me ha gustado esta frase de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que dice: dame 6 horas para talar un árbol y me pasaré las 4 primeras afilando el hacha. Bueno, pues yo creo que en este tema hay que afilar mucho tiempo el hacha antes de dar ningún paso el falso, antes de poder tomar una decisión que realmente perjudique a ese relevo generacional que al final es el objetivo principal en la sucesión de empresa familiar. Nada más, muchas gracias. Bueno, después de la magnífica intervención de Antonio, que es media hora, poco más, la verdad es que nos ha dado un panorama completísimo de una materia muy compleja. Ahora va a intervenir Sara López Garballo,
Tienes la palabra. Gracias. Ahora se oye. Vale. Bueno, en primer lugar, quería yo agradecer también la invitación para participar en estas jornadas del Foro de Derecho Aragonés y como tenemos muy poco tiempo, pues paso directamente a la materia. Yo no he traído presentación ni nada, no he venido tan preparada como Antonio, pero espero que solo con mis palabras nos entendamos todos. Mi propósito en los próximos minutos es ofrecer una lectura práctica de la configuración de las reducciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones vinculados a la empresa familiar y destacar fundamentalmente los puntos en los que la coordinación con el derecho estatal es decisiva. Como punto de partida, hay que tener en cuenta que la actual regulación autonómica permite aplicar unas reducciones propias en la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones, como ha dicho Antonio, pero va a ser el régimen estatal el que nos va a determinar, primero, por un lado, la calificación de la renta del transmitente y, por otro lado, el valor que corresponde al adquirente. La Ley 3/2025 culmina un sistema de reducciones propias en la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones aplicables a la transmisión inter vivos y mortis causa del negocio y de las participaciones en la empresa familiar, dentro siempre del marco competencial que reconoce la Ley 22/2009, reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Es su artículo 48 el que faculta a las comunidades autónomas para, en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones, mantener, mejorar o establecer reducciones propias en la base imponible del impuesto. Por lo tanto, lo que está haciendo la normativa aragonesa no es una modificación del diseño estatal del impuesto de sucesiones y donaciones, ni tampoco del impuesto sobre el patrimonio, sino simplemente es un perfeccionamiento autonómico de las reducciones aplicables en el impuesto de sucesiones y donaciones. En este marco, la normativa aragonesa lo que está haciendo es flexibilizar condiciones relevantes para la aplicación de reducciones en este impuesto. Por ejemplo, la actual redacción del artículo 131.4 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos amplía el grupo de parentesco a considerar a efectos del impuesto sobre el patrimonio hasta los colaterales del cuarto grado de parentesco y reduce el porcentaje mínimo de participación conjunta del 20% al 10%. Lo ha explicado Antonio, yo luego también volveré en este asunto. El objetivo está claro: facilitar el acceso a la reducción aragonesa de aquellas familias que tienen un menor porcentaje de participación en el capital social, por ejemplo, de una entidad, o un vínculo de parentesco más lejano, siempre que la actividad económica, la dirección y el control radiquen en Aragón. Sin embargo, conviene subrayar que la ley aragonesa no modifica la Ley 19/1991 del impuesto sobre el patrimonio y no podría hacerlo, dado que la Ley 22/2009, reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas, no le otorga esa competencia. Es el artículo 47 de esta norma la que configura una habilitación normativa tasada a las comunidades autónomas y limitada al mínimo exento, determinar los tipos de gravamen y establecer deducciones y bonificaciones propias en el impuesto sobre el patrimonio, que en todo caso deberán ser compatibles con las estatales, no pueden modificarlas y se aplicarán con posterioridad. La norma autonómica, por lo tanto, está estableciendo reglas a los solos efectos, y así lo dice textualmente, de entender cumplidos los requisitos de exención del artículo 4.8 del impuesto sobre el patrimonio, cuando de lo que se trata es de aplicar las reducciones en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones. De este modo, puede darse el caso en el que una transmisión se beneficie de las reducciones en la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones, pero los bienes o derechos transmitidos no gocen de exención en el impuesto sobre el patrimonio.
En este caso no existe contradicción, lo que existe son planos competenciales diferentes de la comunidad autónoma y del Estado. En el impuesto sobre el patrimonio solo estarán exentas aquellas participaciones que reúnan los requisitos del artículo 4.8 de la Ley 19/1991, como son, entre otros, que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5% computado de forma individual o del 20% conjuntamente con el cónyuge descendientes o colaterales de segundo grado. La ampliación del grupo de parentesco o del grupo familiar hasta los colaterales de cuarto grado y la reducción del porcentaje mínimo de participación, que ahora del 20 pasa al 10 cuando se compute conjuntamente con el grupo familiar, y que establece la norma aragonesa, permite que otras estructuras empresariales accedan a la reducción. Sin embargo, estas reglas tienen efecto únicamente en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones y no alteran el régimen general del impuesto sobre el patrimonio. La Comunidad Autónoma de Aragón no tiene competencia, ni ninguna tiene competencia para modificar esto. Cuando la transmisión es intervivos, el interés no solamente está en el impuesto de sucesiones y donaciones, sino también en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es el artículo 33 de la Ley del IRPF el que regula la ganancia patrimonial del transmitente y en su apartado 3 excluye de tributación mediante una técnica de diferimiento las ganancias o pérdidas derivadas de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El artículo 36 de la Ley de IRPF aclara el diferimiento cuando dice que el donatario se subrogará en la posición del donante respecto de los valores y fechas de adquisición de los bienes. La Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Ley Estatal 29/1987, exige para aplicar la reducción que el donante tenga más de 65 años y que si venía ejerciendo funciones de dirección las cese, y que el donatario mantenga lo adquirido durante un plazo mínimo de 10 años, durante los cuales deberá gozar de la exención. A este régimen al que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de la Ley de IRPF, para excluir de tributación las ganancias patrimoniales derivadas de donaciones, por ejemplo, de participaciones en empresas familiares. La norma aragonesa vuelve a flexibilizar los requisitos de la ley estatal, por ejemplo, rebajando la edad del donante de los 65 años a los 60 y permitiendo o eliminando la exigencia del cese en las funciones de dirección. Esta flexibilización es evidente que va a mejorar la viabilidad de muchas planificaciones familiares en Aragón, pero obliga a tener presente el impacto en el IRPF, ya que si las condiciones de la donación no encajan dentro de los supuestos estatales de no ganancia del artículo 33, apartado 3, el donante tributará por la hipotética ganancia patrimonial en su IRPF y el donatario podrá actualizar tanto los valores como la fecha de adquisición de las acciones o participaciones. También en el ámbito del IRPF merece una mención especial la previsión de la norma aragonesa en la que permite de forma excepcional la transmisión de las participaciones adquiridas en una donación incumpliendo el plazo mínimo de 5 años, cuando el nuevo adquirente sea otra persona, un causaviente que se hubiera beneficiado o pudiera beneficiarse de la reducción, el caso de los hermanos que ha comentado también Antonio. Y siempre que este último mantenga las participaciones hasta la finalización de dicho plazo. En las adquisiciones intervivos puede haber también repercusiones en el IRPF al no respetar el mantenimiento mínimo, la exigencia de un mínimo de mantenimiento durante los 5 años que establece la normativa aragonesa, pero siempre con los límites derivados de la prescripción. En cualquier caso, con este régimen, la normativa aragonesa lo que está haciendo es garantizar la efectividad de un beneficio fiscal en el primer adquirente, pero condicionado a que el segundo adquirente cumpla con los requisitos. Es decir, la consolidación del beneficio fiscal queda condicionada al cumplimiento del requisito por el nuevo titular. El beneficio del primero queda condicionada a que el segundo cumpla con los requisitos.
En resumen, la ley aragonesa no modifica la ley 19/1991 del impuesto sobre el patrimonio, pues carece de competencias para ello. Lo que hace es relajar, a efectos de sus propias reducciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, los requisitos que establece la normativa estatal. En consecuencia, una transmisión lucrativa de participaciones sociales puede beneficiarse de reducciones autonómicas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones sin que necesariamente los bienes estén exentos en el impuesto sobre el patrimonio. De igual manera, tampoco modifica la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, sino que configura reducciones propias en la base imponible dentro del marco competencial que le otorga la Ley 22/2009. En este contexto, debe recordarse que si no se cumplen los requisitos estatales establecidos por la normativa estatal, no resultará aplicable el artículo 33.3 del IRPF porque se remite expresamente al artículo 26 de la Ley 29/1987 del impuesto de sucesiones y donaciones. Finalmente, y aunque lo ha mencionado ya Antonio, pero como estamos en el Foro de Derecho Aragonés, yo lo vuelvo a repetir, tenemos el caso de los pactos sucesorios. El preámbulo confirma y asegura la aplicación a los pactos sucesorios de los beneficios previstos para la transmisión intervivos, siguiendo la línea ya marcada por la Dirección General de Tributos de Aragón. De este modo, aunque se trate de una figura de derecho sucesorio, a efectos fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones recibe el tratamiento propio de una donación. En el impuesto sobre la renta, el instituyente no soportará ninguna tributación, estamos ante la plusvalía del muerto, mientras que el beneficiario sí que actualizará valor y fecha de adquisición de los bienes. En el año 2021, con la modificación del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece que si el beneficiario transmite antes de 5 años desde la celebración del pacto o antes del fallecimiento, si este fuera anterior, sí que se subrogará en la posición del causante respecto del valor y fecha de adquisición cuando el valor histórico sea inferior al determinado con carácter general. De este modo, no habrá actualización del valor de adquisición y la ganancia del IRPF se calculará como si hubiera transmitido el instituyente. Es una finalidad antiabuso y un mecanismo de cautela temporal que debemos tener en cuenta en cualquier planificación. En conclusión, termino ya, la normativa aragonesa refuerza el compromiso de la comunidad autónoma con la protección y continuidad de la empresa familiar, ofreciendo un marco fiscal más flexible y adaptado a la realidad económica. Sin embargo, este avance se produce dentro de los límites competenciales que marca la Ley 22/2009. Las modificaciones introducidas no alteran ni vacían de contenido las leyes estatales del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que mantienen una necesaria coherencia con el sistema tributario estatal. Por lo tanto, y como ha dicho Antonio, el análisis de cada caso concreto será también en este caso esencial para determinar la compatibilidad entre los beneficios autonómicos y las exigencias de la normativa estatal que resulte aplicable. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora tiene la palabra Ramón Alejandro. Buenas tardes y primero pues mostrar también mi agradecimiento a que se nos dé la oportunidad a la empresa familiar, en este caso la empresa familiar de Aragón, el hablar desde nuestro punto de vista. Ya adelanto que no soy abogado, por lo tanto la disección de la ley creo que ha quedado clara, lo han explicado con todo lujo de detalles y yo voy a simplemente expresar una serie de ideas, pero no voy a mencionar ni artículos con todo el grado de detalle que han dado de las dos personas, no tanto Sara y Antonio, que han hablado hasta ahora. Yo quiero hablar de tres cosas. Primero, si hablamos de empresa familiar, ¿qué es la empresa familiar? ¿Qué impacto tiene en la economía española la empresa familiar? Voy a hablar de la ya hoy famosa ley que se ha aprobado en julio, aunque ahí pone que fue el día que se fue publicada, ¿no? Pero se aprobó en julio de este año
Y por último, voy a simplemente mencionar 4 ideas de cosas que desde la empresa familiar creemos que se han quedado en el tintero y que nos gustaría que se pudieran incorporar en futuras leyes. Primero, cuando hablamos de empresa familiar, y estos datos que voy a mostrar ahora son los datos de un estudio que hizo en este año 2025, que lo hizo el Instituto de la Empresa Familiar con KPMG. Bueno, pues la empresa familiar representa el 90% del tejido empresarial. Creamos el 70% del empleo privado. Por empleo privado entendemos todo empleo que crean empresas mercantiles del tipo que sean. Sean sociedades anónimas, sean sociedades limitadas, cooperativas, empresas públicas. El 70% del empleo lo crea la empresa familiar. Generamos el 57% del PIB privado y generamos más de 10 millones de puestos de trabajo. Aquí simplemente lo que no sé si se ve muy claro, pero es que el peso de la empresa familiar pues, en las diferentes comunidades autónomas tiene poca variación. Podemos ver que en los últimos años ha habido un ligero incremento. En el año 2015 estábamos en torno al 88% y ahora estamos por encima del 90%, pero vamos, que está presente una presencia similar en toda España y con un ligero crecimiento en los últimos años en el peso de la economía. Cuando hemos dicho que generamos el 70% del empleo privado, pero ahí podemos ver que generamos solo el 58% del valor añadido bruto. El valor añadido bruto viene a ser el EBITDA que genera una empresa más los salarios que paga. Es un poco del valor que aporta a la economía. Y aquí ya podemos sacar una primera conclusión: las empresas familiares somos más pequeñas que las empresas no familiares, porque representando el 70% del empleo solo generamos el 58% del valor añadido bruto. Ahora voy a hablar de un estudio que ha hecho el Instituto de la Empresa Familiar con McKinsey, y aquí lo que se ha hecho es comparar las 100 empresas que forman parte del Instituto de la Empresa Familiar. El Instituto de la Empresa Familiar recoge a las 100 mayores empresas familiares de España. Hay varias empresas aragonesas que formamos parte de ese instituto. Pues está, por ejemplo, el grupo Eneo, está, por ejemplo, SESE, está Picolín, está Saica, y además añadieron a 18 empresas significativas de las asociaciones territoriales y compararon estas 118 empresas con las empresas que están en el mercado continuo. En el mercado continuo hay algunas empresas familiares, estas las quitaron y las metieron dentro del grupo de las empresas familiares. Y lo que se comprobó al hacer este estudio es que las empresas familiares tenemos mayor crecimiento, mayor empleo y desarrollo del talento, más cohesión social y territorial y mayor compromiso con la sostenibilidad. Y me gustaría un poco profundizar un poco en estos 4 puntos, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos un mayor crecimiento, si nosotros miramos datos desde el año 2014 hasta el año 2023, las empresas familiares han crecido un 7% en lo que llamamos el valor añadido bruto, que comentaba antes, frente a que las empresas que están en bolsa han crecido un 3%. Cuando miramos el tema del empleo y el talento, las empresas familiares en este periodo han aumentado su plantilla en un 3%, mientras que las empresas que están en la bolsa se han mantenido en el 0%, apenas han tenido crecimiento. Pero no solo aumentamos, sino que tratamos mejor también a la gente que trabaja en nuestras empresas. El número de horas que damos de formación a los empleados, a las personas que trabajan en las empresas familiares, es un 20% superior al que se da en empresas no familiares. Concretamente, 32 horas en las empresas familiares frente a 27 al año que se dan en otro tipo de empresas. Pero es que además tenemos menor rotación. Es decir, los empleados, que rotación voluntaria, en el caso de las empresas familiares es el 7%, mientras que en el caso de las empresas no familiares es del 17%. Yo creo que las conclusiones que sacamos, ¿no?, que la empresa familiar no se deslocaliza, tiene una contribución social más allá del negocio, y a mí sí que me gusta destacar, y probablemente los que me hayan oído otras veces pues ya sabrán lo que voy a decir, que cuando hay problemas en el territorio, cuando la población de Aragón tuvo un problema en la pandemia, el Gobierno de Aragón hizo una campaña que la llamó Aragón en Marcha y pidió dinero porque no tenía para comprar respiradores, para comprar mascarillas, para comprar. Hay que revisar la lista de las empresas que dieron ese dinero. Se recaudaron en unos días 7 millones de euros que se entregaron al Gobierno de Aragón. No hay ni una sola empresa que no fuera empresa familiar. Cuando hay un problema en el territorio,
Las empresas que realmente se remangan para ayudar a la gente que vive son las empresas que los accionistas viven aquí. Entonces, después de esta breve explicación que he hecho de la empresa familiar, yo creo que el debate es, ¿nos interesa que las empresas que haya en este territorio sean familiares, sí o no? Cuando nosotros vamos por un polígono, ¿nos da igual que los accionistas de esa empresa vivan en Aragón a que sea un fondo de inversión que estén viviendo en Nueva York, en Chicago, o que sea un fondo chino o que sea un fondo de Londres? ¿Nos da igual o preferimos que sean empresas que los accionistas vivan aquí? Yo tengo muy clara la respuesta. Y como creo que nos interesa el territorio que haya empresas familiares, de ahí viene lo que se está debatiendo hoy, que es la ley de la empresa familiar, ¿no? Como me ha dicho Adolfo que podía dar un poco algún detalle, bueno, lo que sirvió esta ley, que esta ley es una cosa que se estuvo gestando durante más de un año, pero permitió hablar con todos los grupos políticos que existen en el Parlamento aragonés, con todos los que quisieron hablar. El Parlamento de Aragón tiene 8 grupos políticos, hablamos con 6 de ellos, hubo 2, es verdad, uno de ellos, que era Izquierda Unida, se habló previamente, pero cuando teníamos ya el texto de la ley y queríamos comentarlo con ellos, declinó la invitación, y otro fue Podemos, pero vamos, de los 67 diputados que tiene el Parlamento de Aragón, hablamos con grupos que representaban a 65 diputados. Y la verdad es que fue una gran satisfacción el día que fuimos al Pleno a ver cómo se votaba, que ninguno de los grupos políticos con los que hablamos votó no. Votaron sí o se abstuvieron, sabiendo que si se abstenían estaban dando un paso muy importante, un apoyo muy importante a la ley, porque la ley requería que hubiera más síes que noes, con lo cual todos aquellos grupos que se abstenían estaban favoreciendo también el que se aprobara la ley, ¿no? Pero yo creo que esta ley, como se ha mencionado, bueno, da un avance de una clave en la seguridad jurídica y protege el empleo y el patrimonio empresarial de Aragón. Y esto de la seguridad jurídica es importante, ¿no? Como muy bien comentaba Antonio, ¿no?, que me miraba y dice, bueno, pues el inspector fiscal decide la tesorería que necesita una empresa. Sí, es así, hasta ahora él lo decidía. Yo le preguntaría que cuántas fábricas de papel, por ejemplo, ha llevado en su vida, porque yo sé poco de impuestos, pero él claro, sabe lo que hay la tesorería que necesitamos para llevar o para gestionar una empresa en la que se están presentando ofertas constantemente para comprar empresas, y uno de los requisitos o de las características que tiene la empresa familiar es que somos más conservadores, nos endeudamos menos, tenemos más tesorería, pero no es tesorería ociosa, es tesorería que en un momento dado surge una oportunidad y te le gastas la tesorería. Y muchas veces cuando presentas la oferta, tú dices, ¿de dónde va usted a sacar sus recursos? Porque es una condición que te piden al presentar una oferta y dices, de la tesorería que tengo disponible. Eso es una baza de negociación muy importante que nos permite no depender de que me autorice la financiación un banco, y eso es un punto importante que las empresas familiares queremos mantener. Y es verdad que esta ley dio una serie o una definición muy concreta, y de algo que era completamente subjetivo, pues pasó a una cosa que es completamente objetiva, que es el beneficio de los últimos 10 años no distribuido, forma parte de los activos necesarios. El segundo punto, y eso de esta ley clave para nosotros, fue el tema del reconocimiento de estructuras societarias complejas. Como también se ha comentado, puede existir una holding, pero luego tenemos filiales que también se dedican a lo mismo. Bueno, forman parte de los activos necesarios, y además ese 10% que se ha hablado, el cuarto grado, había dudas de si ese cuarto grado solo computaba a la hora de sumar el número de acciones mínimas para ser considerado empresa familiar, pero algún inspector decía que eso ya no computaba a la hora de dar la llave, que para dar la llave nos teníamos que ir a la ley que había del 20% y el 5%, lo cual a nosotros nos parecía un absurdo. Esta ley lo aclara. Otra vez, es seguridad jurídica. Podemos planificar sabiendo qué es lo que interpreta la autoridad fiscal, y entonces podemos planificar mucho mejor nuestras cosas. Requisitos más flexibles para la donación y relevo generacional. También se ha hablado mucho, ¿no?, las personas que me han precedido, el tema de los 65 a los 60 años. El facilitar el que podamos convivir 2 generaciones en una empresa es vital para facilitar la sucesión de la empresa familiar. Y qué mejor manera de motivar a la siguiente generación si le puedes entregar unas acciones para decirle, te subes al barco, te metes en este proyecto y aquí tienes las acciones. Y ya se ha comentado que le falta a esta ley una pata que anda coja, que es el IRPF que puede tener que pagar en un momento dado la persona que dona las acciones. Pero bueno, eso es algo de lo que está pendiente por conseguir. Y por último, el reconocimiento expreso del derecho civil aragonés, que también se ha hablado aquí, el tema de la fiducia y del tema de
de los pactos sucesorios. ¿Y por qué es importante esta ley que se ha aprobado, ¿no? Fomenta la inversión, reduce la incertidumbre fiscal, que lo hemos comentado, mantiene el tejido empresarial en Aragón y impulsa la continuidad generacional. El problema que tenemos con el impuesto de sucesiones las empresas familiares es que como no te puedas acoger a la bonificación que hay, no es un tema de que quieras o no quieras. La inmensa mayoría de las empresas familiares o de los accionistas familiares no pueden pagar el impuesto de sucesiones. Esto es así, o sea, porque hereda, no, es que esto vale mucho, sí, vale mucho, pero son máquinas, terrenos, hierros. Yo no tengo dinero para pagar esto y la única manera que tengo que vender las acciones. Entonces, el debate es, como he dicho al principio, ¿queremos tener empresas familiares en el territorio? Sí, pues entonces, como bien ha dicho Antonio, esto viene de una recomendación de la Unión Europea, recomendación, por cierto, que está ahora mismo en periodo de revisión en Bruselas. Y por último, yo quería añadir qué cosas nosotros creemos que se han quedado en el tintero. La primera es el cálculo del régimen sobre estados consolidados. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellas empresas que estamos obligados a consolidar no entendemos por qué las condiciones hay que cumplirlas en la holding de arriba, individual, y no en los estados financieros consolidados. Esto lo que nos obliga es que tenemos que cumplir las condiciones en cada una de las empresas filiales que tengamos, lo cual es un lío, porque tienes la tesorería, pero espérate, sube la tesorería arriba porque esta ya tiene más de 10 años. Tal. Nosotros creemos que simplificaría mucho las cosas si se pudiera calcular sobre los estados financieros consolidados, por lo menos para aquellas empresas que están obligadas por ley a consolidar. El tema de las funciones directivas, también lo ha comentado Antonio. ¿Qué son funciones directivas? Es estar en el consejo, es estar en el comité de dirección, es ser el director general. Nos gustaría una mayor claridad y orientación y además esto también tiene mucha importancia el tamaño de la empresa, porque en una empresa que facture 20 millones, pues igual es suficiente con un director general. Pero ¿qué pasa? Que las hay en Aragón, empresas que facturan 1.000, 2.000 o 3.000 millones. ¿Cuántas personas pueden ejercer las funciones de dirección? ¿Una? ¿Dos? ¿Qué puesto tienen que tener? Nos gustaría tener algo de mayor de claridad. Luego que haya la coherencia con figuras sucesorias aragonesas y también ahí Antonio debatió que el tema del pacto sucesorio que se aplica en donaciones, a nosotros nos gustaría que también en sucesiones y donaciones que se aplicara de la misma manera. Creemos que eso ayudaría a facilitar también el relevo generacional. Y por último, al final, yo no sé si hay que pagar impuesto de patrimonio, si hay que pagar IRPF, pero que los empresarios y las personas que vengan a trabajar a Aragón paguen lo mismo que en el resto de España. Lo que no puede ser es que tratemos de fichar a una persona para una empresa familiar que vive en Madrid y cuando estás negociando con él te diga, oye, es que hay un problema, que es que si voy a vivir a Aragón pago impuesto de patrimonio y en Madrid no lo pago hasta los 3 millones. O espérate, es que el IRPF es más alto en Aragón. Eso es lo que no puede ser. O sea, yo no sé si hay que pagar mucho o poco, pero tenemos que pagar todos lo mismo y que tengamos las mismas condiciones para atraer ese talento. Porque hoy, y esto que digo es un caso que lo hemos vivido, hay directivos que no quieren venir a Aragón por la situación fiscal que existe en Aragón. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que han sido 3 exposiciones magníficas y seguro que se han abierto muchos temas que pueden dar juego en el coloquio. Así que comenzamos con él. El que quiera intervenir, que levante la mano, se le llevará el micrófono con el fin de que su intervención pueda quedar grabada y que se identifique antes de intervenir. Buenas tardes a todos, soy Carmen Bayón. Lo primero es justicia darles enhorabuena porque han sido unas exposiciones excelentes y si mis compañeros juristas me permiten, especial enhorabuena al presidente de Empresarios de Aragón porque me dejó sorprendida. Temas difíciles, los he explicado con una claridad meridiana y además con una sensatez muy aragonesa y excelente. Yo estoy de Aragón, pero me ha parecido excepcional. No voy a hablar de impuestos, aunque el señor decano, mi decano, sabe perfectamente que yo estudié muchos impuestos este verano por razones que no vienen al caso. Y simplemente es una reflexión
si me permiten, que les querría hacer desde el punto de vista de Aragón. Ciertamente, en materia de impuestos no tenemos una competencia, que está destacando Sara, para poder intervenir en el asunto. Son lo que yo suelo llamar los daños colaterales del sistema. Tenemos un legislador estatal competente en la materia que a menudo, más de lo que sería necesario, olvida la complejidad del Estado español. Olvida a aquellos otros más débiles, las comunidades autónomas, donde no tienen competencia. Y, evidentemente, el derecho del Estado desconoce instituciones estupendas para planificar la sucesión, como son los pactos sucesorios, ¿de acuerdo? Y, bueno, ese desconocimiento nos lleva precisamente a que luego, no teniendo competencia, tengamos que hacer un encaje. Pero no es menos cierto que otras comunidades autónomas que tienen el mismo problema que nosotros consiguen una fiscalidad más beneficiosa. Recientemente nos comentaban, está el director general aquí, que en Baleares los pactos sucesorios no tributan absolutamente nada, por ejemplo. Hay algunas cosas que podemos hacer. ¿Qué les quiero decir? Bueno, a mí me parece que, para empezar, yo no sé si los medios que tenemos aquí institucionales, Comunidad Autónoma, Gobierno de Aragón, nuestra querida justicia que siempre está dispuesta a todo, tendríamos que llegar al Estado para que verdaderamente, cuando legisla en cualquier materia en la que no hay competencia autonómica, pero sí que hay un reflejo de la misma, tenga en cuenta la situación. La ley estatal no tiene el Estado español, el Código Civil, el pacto sucesorio, pero sí otras comunidades autónomas donde a lo mejor podría dar entrada para favorecer esa fiscalidad. Creo que es algo que tendríamos que comunicar, y lo digo muy en serio, a través de los medios que podamos tener. Y otra cosa que me parece importante. Yo creo que las figuras aragonesas están al servicio de los ciudadanos. Dan un juego, creo que extraordinario, partiendo del principio estando en Escarpay. El pacto sucesorio ha sido justamente la herramienta hábil para transmitir cualquier negocio. Creo que es una buena herramienta. Tiene 700 años de historia con un funcionamiento fenomenal. No puede ser que una fiscalidad, ahora mucho mejor, ¿verdad?, sea la que destruya nuestro patrimonio, tanto pasado como presente y futuro, que es el derecho aragonés. Y quizá por eso, quizá entre todos podríamos pensar si no podríamos llevar a cabo una reforma legislativa en materia fiscal desde nuestra competencia, favoreciendo las instituciones, tratando, como ha dicho nuestro ponente empresario, de coordinar las cosas. Traigo a colación a Marco Elio, que también está en nuestro país español, ¿verdad?, donde decía que hay que mirar la esencia de las cosas. Yo creo que para la legislación hay que ver la esencia de las cosas. Y la esencia de un pacto sucesorio no es que tribute por donación. En el país de los ciegos el tercio es rey. Claro, como estábamos tan mal, pues ahora las donaciones, pues estamos fenomenal. Pero no es esa su finalidad. Porque las cosas de revocación de un pacto sucesorio no son las de las donaciones. Porque la finalidad de un pacto sucesorio no es la de una donación. Y no tiene el mismo sentido. Y favorece a la empresa familiar. Favorece a cualquier particular, a un anciano mismamente, para poder transmitir la casa a otro, sin que eso sea una fiscalidad avanzada. Entonces creo que a lo mejor entre todos, y los aragoneses siempre hemos podido, podemos pensar en esa reforma donde coordinemos perfectamente bien unas instituciones añejas, capaces, que han demostrado con talento cómo funciona el mercado y la sociedad, y les demos el impulso que necesitan. Muchas gracias y disculpen por excederme en el uso de la palabra, pero creo que estamos ante un tema muy importante. Bueno, Carmen, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo con todo lo que has dicho, tanto respecto de los pactos sucesorios como también de la fiducia aragonesa, ¿vale? Yo quiero recordar que llevamos esperando desde el año 2019 una normativa estatal que de una vez por todas nos saque de dudas de cómo tributa una fiducia, por ejemplo. Ahora tenemos una regulación en Aragón, será buena o mala, pero la tenemos ya. ¿Y fuera de Aragón? ¿Y si yo, casada con mi marido, aragoneses los dos, nos vamos a vivir a Barcelona y dentro de 10 años me muero? ¿Qué pasa con esa fiducia? ¿Cómo tributa esa fiducia? ¿Qué pasa en una fiducia pendiente de asignación cuando el fiduciario transmite un inmueble, por ejemplo? ¿Quién tiene que declarar esa ganancia patrimonial en el IRPF? ¿Quién la declara en el impuesto sobre el patrimonio? Es que todo eso nosotros no lo podemos, ojalá, si pudiéramos, yo creo que ya habríamos hecho fuerza, ¿no?, para solucionar todas esas dudas. Pero es verdad que necesitamos, ya no sé si nosotros o del Estado español, un empuje a nuestras instituciones aragonesas y una
primero, una regulación fiscal que nos dé seguridad y segundo, y ya si puede ser, que favorezca la utilización y el uso de estas instituciones. Soy un poco pesimista y el ejemplo es la fiducia. Yo desde hace 40 años o 30 y tantos años se habla del régimen fiscal de la fiducia, desde que era inconstitucional porque no atendía la naturaleza sucesoria de la fiducia, hasta la situación actual, donde negro sobre blanco se dice que tenemos una normativa en vigor inconstitucional. Sí. Quiero decir, si tenemos una normativa en vigor inconstitucional, aprobada por las Cortes Aragonesas, porque hay un compromiso por parte del Estado de regularla, porque sería constitucional si lo regula el Estado. Y por parte de la comunidad autónoma de derogarla. De derogarla. La comunidad autónoma de derogarla, el Estado de regularla. ¿Sí? Y ninguno de los dos ha hecho ninguna de las dos cosas. Entiendo que la comunidad autónoma no la puede derogar, pero que ese es el ejemplo. Hemos tardado muchos años hasta que el Supremo diera una vuelta entera, que la dio, para por fin reconocer a la fiducia la naturaleza que tiene. Y luego las Cortes avanzaron una normativa. Hombre, claro, lo que pasa es que se pasaron de frenada. Es lo que decíamos antes. El hecho imponible y estas cosas no las pueden tocar, eso es estatal. Entonces, hasta ahí no podemos llegar. Bueno, dicho negro sobre blanco en ese pacto que eso es inconstitucional y la seguimos teniendo y la seguimos aplicando. Entonces, con eso no soy muy optimista. Me da la impresión de que les importa un bledo en este momento a las autoridades tributarias estatales el pacto sucesorio y la fiducia. Y desde luego, con la doctrina de la Dirección General de Tributos que decía del año 20, negando la aplicación de los de sucesiones y de los de donaciones, ya demuestran lo que le interesa la figura foral, porque eso es anularla completamente. Claro, no, o sea, pero es que anularla completamente. Yo iría más lo que a mí me gusta lo que se ha aprobado en Suecia. En Suecia lo que han analizado dicen, oye, al final, ¿qué impuestos son los que recaudan? Es el IRPF, es el IVA y es el impuesto de sociedades. ¿Cuánto recaudamos por el impuesto de sucesiones? Y hacemos una legislación súper compleja que tienes que tener, pero espérate que si te falta una acción ya no tienes derecho, pero entonces espérate cuánto ganas, no sé qué. Si no se trata de recaudar menos, quitemos el impuesto de sucesiones, calculemos cuánto estamos recaudando y retoquemos los otros 3 impuestos para recaudar lo mismo. Si al final, si el problema es que no queremos no pagar impuestos, claro que queremos pagar los impuestos los empresarios, pero el problema es que el que no se pueda acoger a la bonificación en el impuesto de sucesiones tiene que vender la empresa. Entonces digan, pues hagamos una reforma y si están interesados, lo tengo en inglés, pero tengo un libro del economista sueco que explica un poco todo. Dicen, vamos a centrarnos en lo que vamos a centrarnos y quitemos el impuesto de sucesiones. Realmente es un impuesto farragoso con recaudación irrelevante. Es una recaudación casi irrelevante comparada con el resto de los impuestos y, sin embargo, los problemas que da. Es así. También por eso las autoridades fiscales y los parlamentos, no seamos ingenuos, actúan en aquellos impuestos que son sensibles al ciudadano pero que no tienen trascendencia en el presupuesto. Una modificación de sucesiones, ¿qué significa? Pues el 0, no sé cuántos del presupuesto de ingresos. Ahora, por una deducción en el IRPF general, a ver cuánto significa el presupuesto de ingresos. Pues esa no se actúa sobre sucesiones, le damos bombo y el efecto recaudatorio es mínimo. Eso acaba sucediendo en todas las comunidades autónomas. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia y volveremos a vernos la semana que viene.